Muy buenos días a todos y a todos quienes nos acompañan hoy. Vamos a esperar un par de minutos mientras ustedes terminan de entrar en la sala como participantes para que podamos iniciar la sesión. Así que les pido por favor paciencia un minuto y comenzamos con el webinario de hoy. Vemos que se siguen sumando personas. Vamos a dar un minuto más y comenzamos la sesión. Perfecto. Creo que ya se han sumado las diferentes personas que nos acompañan hoy. Vemos también acá que nos saludan desde Colombia. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, entonces para partir con la sesión de hoy, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un placer contar con su participación el día de hoy. A nombre de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe en Santiago, quisiera darles la bienvenida a esta conmemoración del primer Día Nacional de los Glaciares en Chile, que estamos organizando junto a la Fundación Glaciares Chilenos y la Fundación Plantae, y que tenemos también acá un panel de lujo que nos va a acompañar en una conversación muy interesante sobre las oportunidades y desafíos que nos presenta esta conmemoración el día de hoy. La UNESCO es la agencia técnica especializada en educación, ciencia y cultura, ¿no? Y en ese sentido, somos también los guardianes de lo que llamamos reservas de la biosfera, sitios de patrimonio mundial y geoparques. Más de 120 de esos sitios a nivel mundial tienen glaciares. Por lo tanto, esta es una temática que a nosotros nos parece de mucho interés y que además también pone en relevancia la importancia de la protección y conservación de los glaciares a nivel mundial, ¿no? Que son prácticamente verdaderos termómetros del impacto que está teniendo el cambio climático en nuestros ecosistemas y también en nuestros medios de vida. Lamentablemente, la directora de nuestra oficina no nos pudo acompañar el día de hoy, pero no quiso perder la oportunidad de dejar también algún mensaje con nuestros y nuestras participantes el día de hoy, así que les quiero compartir brevemente un saludo que ella nos ha dejado eh, para cada uno de ustedes. Así que si me dan un minuto, voy a compartir aquí el video. Perfecto. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Es realmente un placer para mí dirigirme a ustedes en nombre de la UNESCO en el marco de este webinar que conmemora el Día Nacional de los Glaciares, que fue proclamado el 21 de marzo de 2025 durante la conmemoración del Día Internacional para la Protección y Conservación de los Glaciares, que organizamos junto a Fundación Glaciares Chilenos y Plantae en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Es realmente un placer seguir construyendo y fortaleciendo esta alianza en Chile y agradezco sinceramente todo el trabajo de sus organizaciones para concretar no solamente este evento, pero también toda la serie de actividades ciudadanas que han organizado. La UNESCO, como agencia especializada en ciencias del agua y la cooperación internacional, es un firme defensor de la conservación de los glaciares. De acuerdo con nuestro último informe de 2025, los Andes han perdido entre el 30 y 50% de sus glaciares desde 1980. El planeta perdió más de 600 gigatoneladas de hielo y las consecuencias ya son devastadoras y muy tangibles. De seguir estas tendencias, los glaciares de montaña podrían perder entre un 26 y un 41% de su masa total antes del año 2100. Por eso hoy realmente no podemos hablar de una celebración. Este Día Nacional es un momento para reflexionar sobre la situación crítica que enfrentamos a nivel global, a nivel regional y también aquí en Chile. Chile cuenta con un protagonismo muy importante en materia de glaciares a nivel regional, contando con más del 80% de los glaciares de Sudamérica y cerca del 4% de los glaciares del mundo. Pero también aquí ya estamos viendo un retroceso muy preocupante de los glaciares. Por ejemplo, el glaciar Jorge Montt ha experimentado un retroceso de más de 1 kilómetro por año, convirtiéndose en uno de los más afectados por el calentamiento global. Estas cifras no son solo datos científicos, son señales de alerta que no podemos ignorar y que nos obligan a actuar de manera decidida y adaptarnos. Este Día Nacional de la Conservación de los Glaciares, por lo tanto, es un llamado a la reflexión y a la acción colectiva.
Debemos redoblar nuestros esfuerzos para mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático, fortalecer la cooperación internacional y sobre todo promover una mayor justicia climática, porque proteger los glaciares es proteger la vida y el futuro de toda la humanidad en este planeta. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces me acabo de dar cuenta que tampoco me presenté, así que antes de darle la palabra a Constanza para que pueda partir, quiero volver a enfatizar nuestra disposición como UNESCO para trabajar en esta agenda. Mi nombre es Cristian Bravo, soy el coordinador de Educación para el Desarrollo Sostenible en nuestra oficina, así que sin más le doy la palabra a Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, para que continuemos con la agenda de hoy. Muchísimas gracias. Hola a todos, bienvenidos, también bienvenidos a los panelistas que nos acompañan hoy. Este es el cierre oficial de una campaña que nació en colaboración de Fundación Glaciares Chilenos y Fundación Plantae con el apoyo de UNESCO y también con el apoyo de Ladera Sur, quien ha sido nuestro media partner en estas semanas donde hemos relevado la importancia de los glaciares y donde hemos invitado a las distintas comunidades y territorios del país a que se empoderen de sus territorios, que realizaran actividades en torno a la conmemoración de los glaciares. Hemos tenido semanas con distintas actividades en distintas regiones, desde excursiones, actividades científicas, charlas, exposiciones de arte, los que nos reafirma que el conocimiento de los glaciares es un conocimiento que debe ser transversal a distintas disciplinas y es por eso que nos acompañan también estos distintos panelistas que pronto se los vamos a presentar a cada uno. Los dejo ahora con Leo, que va a comenzar también con la presentación. Y los dejo a todos invitados a dejar sus consultas en el chat. Hay una cajita de preguntas en el Zoom, también las pueden dejar en el chat y nosotros las vamos a ir respondiendo conforme avanza este conversatorio. Así que muchas gracias. Gracias, Constanza. Muchas gracias a todos por participar en esta actividad. Para nosotros como equipo organizador, junto a Fundación Glaciares Chilenos y a UNESCO, es un gran honor tenerlos en esta actividad, que como bien decíamos al inicio, es una de las actividades de cierre en el calendario de estas actividades conmemorativas en el primer Día Nacional de los Glaciares. Mi nombre es Leonardo Aguilera, soy coordinador de conservación en Fundación Plantae, una organización valdiviana que trabajamos también para el acceso y uso consciente de los espacios naturales y en eso para nosotros es muy relevante la alta montaña y los glaciares que entendemos que es el sustento para la vida de las comunidades tal cual la conocemos hoy día. Quisiera agradecer a nuestros panelistas que hoy día nos acompañan. La sesión va a tener una ronda de 3 preguntas para las cuales vamos a ir invitando uno a uno a que nos vayan compartiendo su punto de vista. Son 2 preguntas generales y una pregunta específica también para conocer el área en la que interactúan también con estas importantes masas de hielo. Y dentro de eso igual vamos a ir siendo un poco rigurosos con los tiempos para poder dar el espacio a cada uno que puedan desarrollar sus ideas. Quisiera dar una afectuosa bienvenida a Hilaria Tabone. Hilaria es doctora en física, con magíster en física del medio ambiente y de las tecnologías avanzadas. Actualmente es profesora asistente en el Departamento de Geofísica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción y está especializada en glaciología, paleoclimatología y modelación numérica de glaciares ante el cambio climático. Bienvenida, Hilaria, y gracias por estar con nosotros. También quisiera presentar a Cristian Simonetti, profesor asociado de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se ha concentrado en el entendimiento del tiempo y la materia en ciencia, en parte a través del estudio comparativo de imaginarios asociados a hielos glaciar. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Y además quiero saludar a Bárbara Hernández, la sirena de hielo, campeona mundial en aguas gélidas y ultramaratones acuáticas sin traje neopreno. Posee 4 récords Guinness por sus travesías y es la primera sudamericana en completar el desafío Ocean Sevens, que se ha realizado también hace un tiempo. Es psicóloga y magíster en psicología de la Universidad de Chile y además es speaker internacional, inspirando con su historia y su compromiso con la protección de los océanos y glaciares. Muchas gracias, Bárbara, también por estar con nosotros hoy día. Como les decía, vamos a hacer una primera ronda de preguntas, es general, y para esto quiero invitar
a Hilaria a que nos conteste de manera inicial esta pregunta. Hilaria, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que enfrentan los glaciares y las comunidades que dependen de ellos? Ya, muchas gracias, Leonardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. Eh, Súper, la típica pregunta de esas reuniones. Eso, entonces muchas gracias por la pregunta. Es un honor, obviamente, estar acá y poder dar mi opinión como científica y en representancia, digamos, de esa categoría de personas que estudian los glaciares y, digamos, la criósfera en general. Es, sobre todo desde la perspectiva chilena, quizás. Ya, bueno, hay muchos desafíos, obviamente, es una pregunta muy compleja a la que hay que contestar, pero hay algo evidente que no podemos como, no, de que no podemos hablar y que no podemos como hacer como si nada. O sea, los glaciares están perdiendo masa a una tasa acelerada a nivel mundial. Y eso se refleja también acá en Chile, en Sudamérica en general y en Chile más localmente. Y es un problema, es un tema, obviamente. Los glaciares son se pueden entender como bajo varios puntos de vista, ¿no? O sea, pero se podrían definir como em, torres de agua o digamos, se pueden definir como termómetros del clima, torres de agua, se pueden definir, no sé, bajo una perspectiva más romántica como una estructura del paisaje que no queremos perder, pero principalmente son... claro, estructuras del ecosistema que regulan fundamentalmente es el aporte hídrico de las cuencas. Eso es lo que son en realidad. Y luego desde el punto de vista físico podemos decir que son masas de hielo que se mueven bajo su propio peso. Eso quizá es la definición más científica que me representa mejor lo que es un glaciar. Tenemos también varios tipos de glaciar, pero desde el punto de vista, digamos, de su importancia socioecológica para nuestras comunidades son básicamente reservorios de agua y de agua dulce, agua potable que tenemos en nuestra tierra y que de hecho tenemos disponibles todavía. Y entonces tienen un rol amortiguador también del aporte de agua, ¿cierto? Y eso fundamentalmente porque siendo reserva de agua congelada, aportan agua, por ejemplo, en momentos en que hay sequías, en momentos en que hay escasez hídrica por parte de la precipitación. Entonces, momento, por ejemplo, en verano cuando hay menos precipitación en ciertas áreas del mundo, por ejemplo, como en Chile central y norte, aportan, gracias al agua de fusión de los mismos glaciares, aporta agua a las comunidades. Y también, si queremos verlo a más largo plazo, también aportan agua en momentos de extremas sequías, como por ejemplo la mega sequía que hemos visto, que hemos vivido acá en Chile desde 2010. Los glaciares entonces son estructura, repito, objeto, parte integrante de nuestro ecosistema que tenemos que preservar, obviamente, para evitar problemas de escasez hídrica en nuestras comunidades. Entonces yo creo que obviamente hay mucho tema de que podemos hablar conectados a la importancia de los glaciares, de lo que estamos viviendo, pero quizá para mí personalmente lo más importante en ese momento es el tema de su aporte hídrico y de la posibilidad de escasez hídrica en un futuro acá en las comunidades. Buenísimo, muchas gracias, Hilaria. Es relevante lo que mencionas porque, como bien sabemos, son estas reservas de agua que tenemos específicamente también en tiempos de sequía. Cuando nuestras cuencas dejan de recibir agua por lluvia, aparece también el aporte importante de los glaciares que también siguen manteniendo los flujos y caudales de nuestras cuencas. Para seguir con el orden de las preguntas, quisiera invitar a Cristian a que nos responda esta misma pregunta. La lógica de los invitados es hilaria, que nos está abordando la temática desde la glaciología y la academia, y además queremos complementar esta visión desde la antropología y la conexión social que tienen estos imaginarios glaciar con la visión de Christian. Por tanto, Christian, te hago la misma pregunta. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que enfrentan los glaciares y las comunidades que dependen de ellos? Gracias, Leonardo. ¿Me escuchan bien, no? Súper. Bueno, parto igualmente por agradecerte a ti, Leo, Constanza, también a UNESCO, ¿no? Por sumarnos en esta iniciativa. Es también para mí
un honor estar aquí y poder comentar desde mi área de expertise. Mi área de expertise es la ciencia social y las humanidades, donde yo trabajo, soy antropólogo. Y bueno, el tema me toca de manera muy sensible porque es muy tarde que llegan las ciencias sociales y la antropología a interesarse en estos temas. Y yo creo que es muy diagnóstico, ¿no? de lo que está pasando. Em, yo diría que de la última década, con suerte, que la ciencia social y las humanidades se han interesado en los glaciares. Los glaciares han solido ser el ámbito de las ciencias naturales, ¿no? Son cientistas naturales, como en el caso de Hilaria, ¿no? Desde la física u otras disciplinas, la química tal vez, principalmente las que se han interesado en los glaciares. Y yo creo que tiene que ver en parte con el lugar que nosotros hemos dejado para los glaciares en nuestro imaginario de la historia de la Tierra y nuestro imaginario de la historia del humano, nuestro paso como seres humanos por esta historia de la Tierra. Nosotros nos contamos, ¿no? La narrativa de que las grandes civilizaciones, ¿no? Se desarrollaron al momento en que los glaciares se retrayeron, ¿no? Al final del Pleistoceno, inicio del Holoceno, ahí surge el suelo fértil, ¿no? Surgen las grandes civilizaciones a lo largo de Eurasia, ¿no? Se generan las grandes migraciones hasta los finales o los fines del continente americano, ¿no? Y hemos pensado en los glaciares como una suerte de trasfondo detenido de esa historia, son como un resabio del pasado, ¿no? De la historia del humano. Y de hecho, hasta hace no muy poco, ¿no? Incluso si uno ve plataformas de difusión, de turismo en Chile, hablan de nieves eternas, ¿no? O de hielos eternos. La idea es que los glaciares están ahí para quedarse y que no se van a mover, ¿no? Y hemos imaginado que nuestro desarrollo como civilización ha sido fruto de esa estabilidad climática del Holoceno, ¿no? Hemos estado ahí gozando de eso y de repente, súbitamente, pareciera ser que nos enrostra la transformación de la historia de la Tierra, nos enrostra que por una parte nosotros hemos alterado esa historia de manera muy significativa, ¿no? Y que está cambiando de manera acelerada y no nos dimos cuenta. Yo creo que lo que decía la directora para mí es diagnóstico, ¿no? Dice, es que, claro, estamos en una celebración, pero al mismo tiempo no podemos celebrar, ¿no? ¿Cuánto más va a pasar para que empecemos a conmemorar, ¿no? Cuando y pareciera ser que al paso que vamos, eso es algo que podría ocurrir y ya está ocurriendo, ¿no? Hay momentos críticos donde han desaparecido glaciares y comunidades se han reunido para conmemorar su desaparición, ¿no? Entonces, estamos en un punto crítico, es una situación de urgencia, hay que tomar acción. Y yo creo que esta narrativa de distancia de los glaciares como algo, un trasfondo, tiene que cambiar, ¿no? La sociedad tiene que involucrarse. Y también es así, no solo para la ciudadanía en general, sino tal vez para los tomadores de decisiones. La gran mayoría de las personas que toman decisiones en Chile y en otros países que son países glaciares, las toman en la centralidad del contexto urbano y tal vez nunca han tenido la experiencia de conocer un glaciar, ¿no? Pero los glaciares, ¿no? Son ajenos tal vez para el mundo, para los ciudadanos de las urbes, ¿no? No son ajenos para otras sociedades que han habitado en su cercanía y ese es otro ámbito que a mí me parece muy importante, que es valorar las distintas experiencias, ¿no? Y conocimientos que pueden haber en torno a los glaciares. En sociedades que podríamos llamar de criósfera, ¿no? Hay sociedades de criósfera, han habido sociedades de criósfera en el contexto chileno, en otras latitudes, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que aprender de ellas para valorarlos, ¿no? Y sensibilizarnos sobre sus transformaciones. Muchas gracias, Cristian, por tus comentarios. Es importante también lo que mencionas, que podríamos visibilizarnos como una sociedad de criosfera. Nosotros somos un país de glaciar, el 60% del territorio de nuestro país es en entornos de montaña, que son hoy día estos ecosistemas que albergan las principales masas de hielo que tenemos en nuestro territorio. Importante también, un lindo desafío, reconocernos con esta cultura identitaria que tenemos de nuestra cordillera de los Andes y los glaciares que están en ella. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros también. Como ya abordamos esta pregunta desde lo científico académico con Hilaria y desde lo social
antropológico con Cristian. Quisiéramos también conocer tu posición frente a esta pregunta desde tu área de expertise, desde el deporte, que muchas veces es lo que lleva a las comunidades a también tener una interacción con estos entornos que parecen lejanos, pero los tenemos muy cerca a nosotros. Por tanto, te repito la pregunta, Bárbara. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que enfrentan los glaciares y las comunidades que dependen de ellos? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy. Creo que, o sea, si bien es cierto, soy nadadora y 12 años atrás realmente era una locura poder llegar a nadar en estos paisajes y conocer de tan de cerca estas masas de hielo de hasta 60 metros de altura. Solamente con traje de baño, ningún tipo de grasa, siempre priorizando el tema de la contaminación. Creo que en mi caso particular como deportista nunca ha sido solo respecto como al récord o la medalla o cómo posiciono mi ego en función del deporte que practico, sino que siempre estar cuestionando constantemente cómo a través de mi pasión puedo hacer que muchas otras personas entiendan cuán importante es involucrarnos desde aquello que amamos hacer, que amamos comunicar o disfrutar respecto al medio ambiente. Creo que solo al visibilizarlo y en cuanto a la urgencia, me refiero también a cómo nosotros, desde estas distintas áreas, desde lo académico, desde la investigación, desde lo social, vamos a estar dispuestos a transmitir en un lenguaje simple, pero siempre honesto a la gente. Porque lo que más me encuentro en cada una de mis expediciones, especialmente cuando me toca hablar de Antártica o de Océano Austral o de nuestros glaciares, eh, especialmente esta sensación de que es algo que en lo que nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Que se derritan, es como que le corresponde al territorio en donde existen, o a estos países, a ciertas autoridades, y como que nosotros, las personas como de a pie, estuviéramos absolutamente lejanos a través de nuestras acciones, y eso tiene que ver incluso como desde el cómo consumimos. Cuando nadamos hablo siempre en plural porque me refiero mucho a mi equipo, cuando batimos nuestro doble récord Guinness en Antártica, que nadamos frente a un glaciar, lo que más, y le dio la vuelta al mundo porque buscábamos hablar precisamente de cambio climático, de áreas marinas protegidas, de cómo estos hielos gigantes se están derritiendo, y no tan solo derritiendo, sino que con el cambio de las temperaturas, estos microorganismos que se activan, lo impactante que es llegar a ver glaciares verdes, rojos y no entender de dónde viene hasta cuando hablamos con los científicos y reconocer que eso también está influenciado como por la alza de las temperaturas y el cambio climático, y tener que explicarle a prensa internacional, o sea, desde, no sé, desde Centroamérica hasta Europa, Londres, BBC de Londres, etcétera, y decirles, hey, onda, todo lo que ocurre en estos reservorios de aguas dulces, en estos glaciares, en el océano, y estos cambios de las temperaturas que todos provocamos, claramente a todos nos van a afectar. No es algo que le corresponda solo eh, a un territorio en específico o a una comunidad en específico abanderarse por la protección, por la difusión de esta información. Entonces creo que lo urgente es desde el cómo comunicamos, entender que nos queda mucho trabajo que hacer, porque sobre todo aquellos que hemos tenido el privilegio, y de verdad digo el privilegio de poder viajar a nuestra Patagonia o ver estos glaciares desde la cordillera, seguimos pensando, porque la mayoría de la gente de a pie lo cree así, que están ahí para que uno le haga sacar la foto cuando vienen estos derrumbes y como que se aplaude y se saca la foto bonita y el video. Cuando lo cierto es que cada vez que se cae uno de estos trozos gigantes de hielo es una pena enorme porque eso nunca más va a volver. Entonces, crear una conciencia desde lo educacional, desde el comunicar y entender que todos tenemos algo que hacer ahí, y que claramente si no tenemos esa conciencia vamos a seguir delegando este campo de acción solo a algunos pocos, a los científicos que traten de convencer, o a estas organizaciones que traten de convencer a aquellas personas que luego toman las decisiones de que ojalá tomen la mejor decisión respecto a ello. Pero lo cierto es que solo la masa, o sea, entre más personas conectadas con estos cambios, con las urgencias, con el cómo comunicamos desde lo educacional, pero también en el día a día, vamos a tener realmente ese poder y esa fuerza para poder hacer los cambios que realmente la naturaleza y especialmente los glaciares nos exigen. Muchas gracias, Bárbara, por tu punto de vista. Creo que lo que mencionas también es muy relevante y por eso también se visualiza
un panel amplio con distintas visiones porque somos todos también invitados hoy día a relacionarnos, a darle valor a estos ecosistemas y en la medida de que vamos también avanzando en priorizar la conversación en torno a ellos, también vamos visionando puntos en común para poder avanzar en su conocimiento y en su protección. El deporte, el arte, la cosmovisión de nuestras comunidades ancestrales son relevantes para poder poner el foco en lo que queremos hoy día, que es un futuro sustentable para nuestro territorio en función de nuestras grandes masas de hielo que nos representan aproximadamente el 80% del territorio glaciar de Latinoamérica. No es menor. Hoy día Chile es un país glaciar y estamos también muy desafiados todos a hacer que esta situación que es real también se apropie en el conocimiento de todos nosotros. Muchas gracias a nuestros tres panelistas por esta primera ronda de preguntas. Voy a dar el pase a Constanza para que me apoye con la segunda pregunta y así seguimos con nuestra conversación. Muchas gracias, panelistas, y también reiterar la importancia de la colaboración entre las distintas áreas y disciplinas para lograr llevar este mensaje a más personas. También los asistentes a esta charla, eventualmente quienes no pudieron conectarse, van a poder ver también esto luego en una grabación por YouTube, porque efectivamente la idea es que el mensaje llegue a más personas y que conecten desde sus distintas también habilidades e intereses. Esto no es solamente un ámbito científico o académico, sino que también es un ámbito social, cultural y trasciende mucho más allá a nuestra sociedad. Ahora voy a hacer una pregunta distinta a cada uno de ustedes. Obviamente igual pueden ir complementando si consideran algo de lo que dijo el panelista anterior. Voy con Hilaria primero. Como ya se mencionó antes, los glaciares son muchas veces lejanos para muchas personas, ¿cierto? Pero de todas maneras nosotros sabemos que están retrocediendo a un ritmo acelerado y esto genera un impacto que nosotros como país, como sociedad debemos abordar. Entonces, teniendo en claro que están derritiéndose de manera muy rápida, ¿cómo se manifiesta este fenómeno en nuestro país y cuáles son las principales implicancias e impactos que nosotros debiésemos considerar? Ujú. Sí, muchas gracias por la pregunta, Constanza. Claro, con respecto a eso, me gustaría quizá poner en el contexto del por qué efectivamente tenemos que estar muy interesados en ese tema acá en Chile, sobre todo, un poco reconectándome con la información que ya salió, digamos, en los comentarios anteriores. Salió que de hecho el 60% de Chile es un territorio de montaña, es cierto. Hay más que 200.000 glaciares en el mundo fuera de los casquetes de hielo polares, entonces sin considerar Antártica y Groenlandia. Entonces estoy dando algunos datos así para que, digamos, consideremos el tema, digamos, de un punto de vista más preciso. Obviamente Sudamérica tiene los glaciares en los Andes, ¿cierto? Asociado a la cordillera de los Andes, y Chile tiene más alrededor de 26.000 glaciares, que corresponde a más o menos 21.000 kilómetros cuadrados, que es lo que se generó por la DGA, por la Dirección General de Agua, en su último report en inventarios en el 2022. O sea, estamos hablando de que casi el 80% de los glaciares de América Latina se encuentran acá en Chile. Entonces, es súper lógico, diría yo, o respaldado por números, decir que Chile es un país, claro, de glaciares realmente, ¿no? Entonces, hablar de sociedad criosférica, de la criósfera, igual tiene sentido. Em, entonces, eso, digamos, es el contexto. Y sí, dijiste bien, sabemos que los glaciares están retrocediendo a un ritmo acelerado. Eso se ha visto a nivel mundial y se está viendo también acá en Chile, en Latinoamérica y acá en Chile. Hay un punto que a mí me gusta siempre destacar en este tipo de conversaciones que a veces no se da mucha importancia, pero hay un estudio que es eso a nivel global que dice que la tasa de pérdida de masa de los glaciares de los Andes del Sur por área ha sido la más alta mundialmente desde el 1960. Entonces, estamos en el primer lugar en ese caso con respecto al mundo. Entonces, puede ser que cumulativamente hablando, entonces como masa o sea, como masa perdida acumulada en los años, obviamente no somos los primeros por un tema de que hay regiones que tienen más glaciares.
simplemente porque eso, pero como tasa de pérdida de masa por área somos lo primero. Entonces, eso también nos cuantifica el problema realmente, ¿no? Entonces, estamos viendo, digamos, acá en Chile, en América Latina en general, lo que está pasando a nivel mundial, pero somos lo primero, o digamos, entre lo primero a nivel de pérdida de masa y acumulada y por tasa. Em, Claro, ya dijimos que los glaciares son reservorio clave de agua dulce, ¿cierto? Se pueden ver como torres de agua, son también termómetros, se dicen claramente, porque como un termómetro, dependiendo de cómo se alza o cómo baja la temperatura, los glaciares reaccionan de forma directa, no responden de forma directa. Entonces podemos ver una respuesta como el mercurio, digamos, el nivel del termómetro que sube baja, esos serán nuestros glaciares con respecto, digamos, cómo responden al alza o la baja de las temperaturas. Sobre todo quiero destacar otra vez el tema del reservorio o reservas claves de agua dulce. Hay regiones que dependen de ese aporte hídrico. Acá, y el punto clave es que puede haber más agua hoy por su derretimiento, pero puede haber menos agua en el futuro también como consecuencia de su derretimiento. Y acá hay un concepto clave que quiero destacar, que es el concepto de peak de agua o peak water. No sé si escucharon ese concepto, que es un concepto de que está hablando muchísimo ahora por el tema de que básicamente los glaciares están retrocediendo, están perdiendo masa, ¿cierto? Y bueno, en general, digamos, si los glaciares fuesen en equilibrio, también los glaciares en verano, cuando hay alza de temperatura, pierden masa por fusión superficial, sobre todo, ¿no? Entonces, aumenta la temperatura, la parte superficial del glaciar empieza a derretirse y esa agua de fusión llega a los caudales. ¿Qué pasa? Es que en el momento en que hay una crisis climática, entonces el alza de temperatura no es solo, no hay un ciclo estacional, sino que hay un trend, ¿cierto? Hay una tasa de cambio, un aumento de la temperatura a largo plazo, climatológicamente hablando. Ese aumento de temperatura aumenta la tasa de fusión en verano, ¿cierto? Entonces, ese aumento de tasa de fusión hace que llegue efectivamente más agua por un cierto periodo a los caudales. ¿Qué pasa? Es que eso aumenta, digamos, ese aporte de agua aumenta hasta llegar a un punto máximo, que es lo que se le dice peak water, o sea, el punto en el tiempo en que el aporte de agua que precede del deshielo glacial alcanza su máximo. ¿Qué pasa? Porque luego ese caudal, o sea, ese aporte de agua empieza a bajar porque mientras tanto, por el alza de la temperatura, los glaciares siguen perdiendo masa y más y siguen retrocediendo. Entonces, con el tiempo, alcanzado ese peak, empezarán a aportar menos agua simplemente porque habrá menos cielo. Entonces, si bien estamos viendo acá en Chile y a nivel mundial un aumento del aporte de agua por parte de esos glaciares debido al alza de la temperatura, ese aumento llegará a un pic, o sea, un punto máximo y luego empezará a bajar. Entonces, y algo importante que quiero destacar es que acá en Chile, por ejemplo, se estima que el 75% de los glaciares están ya alcanzando su punto máximo de aporte de agua y hasta el 2030, 2035. Entonces, se espera que después de esa fecha ya el aporte de agua ya sea mucho menor con el tiempo respecto a lo que tenemos ahora. Entonces, es un desafío que vamos a encontrar ya. Obviamente hay cierta diferencia dependiendo de caudal a caudal, de región a región, obviamente hay cierta heterogeneidad, pero ese es un dato clave, una estimación clave que nos permite decir que a pesar de diferencias regionales significativas, sí hay un cierto patrón que nos dice que ya estamos alcanzando o vamos a alcanzar en breve a ese punto máximo de aporte hídrico de los caudales. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Que si hay un menor caudal en el futuro por derretimiento de hielo, obviamente quiere decir que las cuencas se vuelven más dependientes de la precipitación líquida y sólida, básicamente nieve, que luego se derrite en verano. Entonces, ahí también hay todo otro tema, también relacionado con el tipo de precipitación que encontramos, con la variación de precipitación que podemos tener en el futuro también. Pero eso no quita que, sí, claro, si hay menos caudal por derretimiento de hielo, las cuencas se vuelven más dependientes de la precipitación.
Y eso ya se vio realmente con la megasequía, como decía antes, ¿no? De hecho, se estima que durante la megasequía que empezó en el 2010, parece que la escorrentía glaciar no se ve muy afectada, a pesar de cerca de un 36% de precipitación en menos con respecto digamos, a la base climatológica, gracias básicamente a la pérdida de masa en los glaciares durante esa época. Entonces, digamos, el aporte del glaciar a las cuencas no ha cambiado mucho durante la megasequía, pero se piensa que esa capacidad de amortiguar, digamos, el aporte hídrico de las cuencas se pueda perder en un futuro, en futuros periodos de sequías, ¿ya? Porque obviamente esos glaciares, como decía, sí, seguirán perdiendo masa, seguirán retrocediéndose hasta casi desaparecer en algunas regiones. Y eso obviamente incrementa la escasez de agua. Em, claro, entonces ahí hay un tema obviamente de seguridad hídrica que quiero destacar otra vez. Y también es un tema de riesgo, pero riesgo asociado a eso, no solo el tema de la escasez hídrica, sino que también el retroceso de los glaciares causa riesgos naturales, por ejemplo, asociado, por ejemplo, a la expansión de lagos proglaciares. No sé si ustedes escucharon hablar de un fenómeno que se llama GLOF, por su sigla en inglés, que es Glacial Lake Outburst Floods, o sea, vaciamiento repentino de lagos glaciares. ¿Qué pasa? Fundamentalmente los glaciares pierden masa, perdiendo masa empiezan a retroceder, ¿cierto? De su frente hacia atrás, y, o sea, pierden masa de su frente, entonces empiezan a retroceder y ese retroceso a veces puede descubrir cuencas que, o sea, digamos, terrenos que están como cóncavos, entonces pueden empezar a recibir agua y crear lagunas. Esas lagunas pueden estar represas por el mismo hielo del glaciar o por morrenas. Y si hay una falla en esos sistemas, puede entonces desprender y vaciar el lago repentinamente, como en cuestiones de horas. Y eso es algo que se ha visto, por ejemplo, ya muchas veces en Cordillera Blanca, en Perú, se ha visto en Aysén. Y ese es un tema, es un riesgo muy importante para la comunidad que vive en agua abajo, tanto por el tema obviamente, de la seguridad de las comunidades mismas, o sea, de los humanos, como por un tema de seguridad de los ganados, de la agricultura, ¿cierto? O aporte de sedimento en los fiordos, estamos hablando de los fiordos. Entonces, hay todo un tema de riesgo asociado a retroceso de glaciares que no está solo relacionado a escasez hídrica, sino a todos otros temas que también tenemos que tener en cuenta acá en Chile, que es un país de riesgo, realmente, de riesgos naturales. Eso, y finalmente quizás quería también destacar un tema que acá en Chile también es importante y no podemos no hablar de eso, que es el tema del turismo. Entonces, antes yo creo que Bárbara dijo que sí, hay personas que tuvieron el privilegio de ver esos gigantes de hielo, ¿no? Entonces, efectivamente es un privilegio poder visitarlo, poder, claro, verlos en vivo. Y Chile también es un país que vive de turismo también asociado a esos glaciares. Y quería destacar el tema, por ejemplo, de lo que pasó con el glaciar Exploradores en la Patagonia, que es un glaciar que por años recibió turistas para hacer esa magnífica caminata en el hielo. Y ya se cerró anteriormente y oficialmente se cerró definitivamente esa posibilidad ahora en los primeros meses del 2026 o a final de 2025. Y eso también, entonces, retroceso, la pérdida de masa cambia, digamos, la escena turística, ¿no? Cambia entonces o sea, nos dice que básicamente tenemos que replantearnos un poco también digamos, eso, la estrategia turística que es tan importante también acá en Chile, o sea, de los glaciares. Entonces, hay mucho más temas que podría obviamente abordar relacionado a la implicancia que tenemos que considerar como país. Em, pero más o menos eso es lo que me habría gustado destacar. Sí, muchas gracias. Ahí yo creo que es muy importante los tres ámbitos que mencionas y destacar, yo creo que la importancia de lo que estamos hablando ya no es una problemática a futuro de las futuras generaciones, que siempre se hablaba de eso, que los glaciares son reserva de aguas para las futuras generaciones. Es una problemática actual y que ya tiene hace años en realidad ciertas implicancias en nuestro territorio en el presente. Así que también eso le da un carácter de urgencia mucho más importante. Quisiera seguir con Cristian y desde tu perspectiva, desde la antropología,
cómo se configura la relación entre las personas y los glaciares en términos sociales, culturales y ecológicos. Gracias, Constanza. Es una pregunta compleja, depende en cada circunstancia de quién estemos hablando, ¿no? Pero hay algo que a mí me preocupa en general con relación al grueso de la población que habita nuestro territorio y el grueso de la población del mundo, ¿no? Hoy en día más del 50% de la población vive en espacios urbanos. Por ende, podemos asumir que en general viven a cierta distancia de los glaciares. En el caso de Santiago es evidente, ¿no? Y pensando en dónde estamos, ¿no? En el contexto que estamos, lo que le toca o está a cargo Cristian, ¿no? En el área educacional de la UNESCO, algo que me preocupa realmente es la educación. Yo siento que nuestra educación no es apta para una sensibilización sobre las transformaciones del paisaje. Y ciertamente no lo es para una sensibilización sobre las transformaciones de los glaciares, que como hemos hablado aquí, son tal vez las entidades más sensibles, ¿no? de nuestra influencia en la historia del planeta. Registran, ¿no? Con su derretimiento de manera muy precisa cómo nosotros hemos inyectado carbono a la atmósfera y con eso calentado la atmósfera, ¿no? Globalmente. Em, en general, nuestra educación está diseñada para aprender sobre el mundo, confinado entre cuatro paredes, ¿no? Y viendo en general pantallas, como estamos en estas circunstancias. Son magníficas tecnologías, nos permite conectarnos a distancia, sin duda, nos permite representar cosas del mundo, pero hay una primacía, ¿no? De lo visual y de las representaciones sobre el mundo, ¿no? Y confinados fuera de ese mundo. Eso es muy distinto como aprenden otras sociedades, ¿no? Y eso es algo que sabe muy bien la antropología. En otras sociedades, uno, estoy pensando en sociedades indígenas, ¿no? Aprenden inmersos en el mundo desde el primer día, ¿no? Entendiendo, atendiendo sus transformaciones. Y esas sociedades de las cuales yo concuerdo con Leonardo, necesitamos trazar nuestra identidad, esas sociedades de criósfera, ¿no? Que han crecido desde o han tradicionalmente desarrollado su cultura en cercanía con las transformaciones de la criósfera, debemos aprender de ella y reconectarnos, tal vez identitariamente, con su legado, ¿no? Em, Esas sociedades, como comento, desarrollan otra sensibilidad y curiosamente, y eso es algo que me ha estado interesando, pensando en sociedades canoeras del sur de Chile, por ejemplo, el caso de las sociedades Cahuéscar o Yagán, ¿no? Han desarrollado, y eso está muy claro, claramente reportado en las etnografías clásicas, en relatos más contemporáneos de miembros de esas comunidades, dan cuenta de que han desarrollado sensibilidades que son o difieren del modo en que nosotros en Occidente nos vinculamos a través de la educación con las transformaciones del hielo o las transformaciones del paisaje en general, a través de imágenes visuales, ¿no? Representando el mundo. Hay otras sensibilidades muy evidentes, por ejemplo, la sonoridad de un glaciar, ¿no? Eh, Hay relatos, por ejemplo, clásicos que es debatible para las comunidades hoy en día, pero están en relatos clásicos, etnográficos, en el caso de los cahuescas, donde habrían ciertas entidades, bueno, a partir de los glaciares eran concebidos como entidades socialmente abundantes, ¿no? Vivas, llenas de energías y fuerza, donde habitaban seres, por una parte, y eso es algo común a esta región y a otras latitudes, ¿no? El caso de los inuit es muy evidente. Em, y también habían ciertas expresiones de estas deidades que daban cuenta de un énfasis en lo sonoro. En el caso de los cahuéscar hablaban de si le vamos a creer, ¿no? A los etnógrafos clásicos, en particular uno que se llama Joseph Emperer. Eh, en su libro famoso Los nómades del mar, él hablaba de que para las comunidades con que él trabajó había una entidad que vivía en la cercanía de los glaciares, que se llamaba Mobono, y que era un dios del ruido, ¿no? Y bueno, para cualquier persona que ha estado en un contexto de montaña, que ha estado en la cercanía de un glaciar, se conmueve, ¿no? Con esa sonoridad. En los Alpes, yo pienso, Hilaria, donde, no sé si Hilaria es de los Alpes, pero en los Alpes es realmente significativo. Tú estás ahí y es un ruido constante, ¿no? Y eso obviamente es algo que parece ajeno a nuestra sensibilización con relación al paisaje. Eso también tiene implicancia para cómo se mueve la ciencia, ¿no? Y cómo se mueve la gobernanza de los glaciares. Como mencionaba yo, son muy pocas personas las que tienen el privilegio de ir a conocer un glaciar y la mayoría de las personas que toman decisiones sobre glaciares en Chile nunca han tenido la oportunidad de
de sentir las transformaciones en un glaciar y menos aún crecer en su cercanía. También para la ciencia eso es un tema, ¿no? La mayoría de los científicos hoy en día se educan como modeladores y algunas pocas personas, muy tal vez más tarde en su desarrollo científico, llegan a involucrarse en trabajos de campo, ¿no? Y eso yo creo es algo que la educación tiene que pensar de manera muy inteligente y sensible. ¿Por qué? Porque no podemos llevar a todos nuestros tomadores de decisiones ni a todas nuestras niñas, niños y jóvenes a sentir las transformaciones de un glaciar. Sería un desastre, ¿no? Haríamos un daño enorme pensando en los impactos que tiene el turismo, ¿no? Eh, es un desafío que requiere sensibilidades de muchas áreas del conocimiento, ¿no? Requiere involucramiento, sin duda, de la ciencia, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales y las artes, ¿no? Y también un diálogo fuera del conocimiento occidental. Requerimos, no sé, sumar las sensibilidades de personas que tengan experiencias vitales, ¿no? Fuera de la formalidad del conocimiento occidental con los glaciares, ¿no? Pienso en el caso de Bárbara, ¿no? Todas las experiencias que hay ahí de personas que viven y conviven en su quehacer deportivo con glaciar y la montaña, arrieros de montaña, sociedades indígenas, ¿no? Son formas de conocimiento que debiésemos empezar a valorar, ¿no? Hay otro elemento, Constanza, si me da el tiempo, que me parece muy, muy importante, y es que nosotros tenemos una visión muy aséptica de los glaciares. Y es producto de que nuestro encuentro con el frío está principalmente trazado por un artefacto que es parte de los ítems esenciales, diría uno, ¿no? Del desarrollo de las sociedades occidentales, ¿no? Y de las urbes, ¿no? Que es el refrigerador. Yo recuerdo hace unas décadas atrás, ¿no? Los objetivos del Banco Mundial de que todas las personas del mundo tuvieran un refrigerador en su casa. Podrán imaginar el desastre, ¿no? De lo que significaría mentalmente si eso llegase a ocurrir. No, hay varias sociedades hoy en día que no tienen esa forma de refrigeración. Pero en fin, es un artefacto que es vital, ¿no? Y nosotros nos involucramos con el hielo a través de esa tecnología. Y es una tecnología que nos invita a pensar la refrigeración artificial, y esto está documentado en el desarrollo histórico, en parte de la refrigeración artificial, es una imagen de asepsia, ¿no? De ausencia de vida, ¿no? Nosotros hemos usado la refrigeración artificial para congelar tejidos, bancos de sangre, y es la idea de que la vida se suspende. Y algo que está transformándose de manera muy importante, yo creo que es una herramienta muy relevante para la protección de los glaciares, es que los glaciares se han ido descubriendo cuando entran otras disciplinas, como la ecología o entra la biología, que son ambientes habitables, ¿no? Dentro de los glaciares se han identificado numerosas especies, desde microbios, ¿no? Hasta algas, ¿no? Gusanos, especies endémicas, nuestro famoso dragón de la Patagonia, aves que pasan y se alimentan de alguna de estas especies. O sea, son ecosistemas. Y cuando pensamos en los glaciares así, claro, tenemos que empezar a transformar nuestro imaginario por una parte y también cómo los protegemos. Hasta el día de hoy, no hay nada, ningún elemento de la legislación en Chile que proteja a los glaciares en su dimensión ecológica o en su dimensión orgánica, ¿no? Como ecosistema. De eso ocurrir, obviamente, tendríamos mucho más herramientas, ¿no? Y sería de todas maneras un ejercicio revolucionario, tanto para cómo se gobierna sobre los glaciares, cómo se genera gobernanza y también cómo se investigan y cuidan. Muchas gracias, Cristian. Qué importante todo lo que mencionas porque efectivamente a nivel de políticas públicas los glaciares son vistos más que nada como un instrumento de seguridad hídrica para el ser humano, siendo que es muy importante, pero se olvida todas las otras dimensiones los ecosistemas asociados y también la importancia a nivel de los territorios y a nivel cultural. Así que yo creo que el desafío de relevar todos estos temas a la educación también es algo que nos compete a todos como, tanto los que estamos presentes acá como a nivel de sociedad, de cómo nos hemos ido alejando no solo de los glaciares, sino que de las montañas, del océano, de los bosques, etcétera. Entonces es un desafío em, de sociedad de volver a conectar con nuestro territorio en general. Así que creo que es muy importante mencionarlo. Bárbara, continúo contigo.
Desde tu experiencia nadando en aguas gélidas y también en contacto directo con los glaciares, que es una experiencia única también, ¿cómo han influido los glaciares en tu vida y qué mensajes también compartirías con las juventudes respecto a esa relación? Bueno, muchas gracias. De verdad estoy fascinada como escuchándolos y creo que no es que tanto por hacer, pero es bonito sentir que en verdad tenemos como esta pasión o que tenemos el interés y creo que desde ahí esa forma de comunicar también, llegado el momento va a hacer que las personas también lo comprendan de una forma distinta, no tan solo como algo lejano que al que le incumbe a alguien más, que nunca es uno como persona. Y respecto a mi relación con los glaciares, creo que, bueno, la primera vez que tuve la fortuna de poder ver un glaciar, o sea, yo soy de Santiago, recoletana, no, para mí desde niña el poder ir al mar o siquiera llegar a soñar con los glaciares era de verdad eso, un sueño. Mi mamá siempre habló de la Laguna San Rafael y que era como uno de sus grandes sueños en la vida antes de, no sé, de que fuera mayor, conocer. Entonces cuando me invitaron a nadar el año 2014 al glaciar Perito Moreno, nunca me había sentido así, o sea, es esta masa de hielo enorme, la bruma, la nieve, el entender y como esa curiosidad de saber cómo funcionaba más allá de lo que uno puede leer cuando está en el colegio, y tener ese contacto como tan próximo. Y como bien decían, sus sonidos, como las grietas, los colores, como desde esa curiosidad, intentar buscar aquellas personas que me pudieran explicar de mejor forma qué es lo que yo veía de repente tan simplemente, o qué es lo que ocurría con los desprendimientos, o lo mismo que mencionaban ustedes, la vida que es capaz de albergar un glaciar. Cuando me traje la idea a Chile ya el año 2015, por supuesto fue una cosa súper extraña porque había que mandar correos y pedir solicitudes. Me acuerdo haber tenido reuniones hasta con la ONEMI, evaluando cómo autorizaban mi ingreso a estos lugares, donde siempre priorizamos o sea, es mi piel descubierta, traje de baño, gorra, lente y muy cuidadosos como de qué es lo que metemos en estas aguas, con sedimentos, el realmente tener esa experiencia como en tu piel. Yo creo que desde ahí eso siempre fue mucho más importante que cualquier campeonato del mundo, cualquier medalla o aspirar a los recordines. Creo que solo viendo esa inmensidad y sintiendo esa hipotermia además, pero entendiendo todo el trabajo de equipo que hay en relación a lo que hacemos, y el contacto directo con las comunidades, como la visión de un turista que muchas veces va solo a sacar fotos, contrasta con las personas que viven o habitan o tienen esta relación que es mucho más identitaria con estos espacios, especialmente en nuestra Patagonia, y aprender desde la humildad y batallar un poco este discurso que en el deporte es súper habitual, que es como la conquista de algo, y creo que es como históricamente nos hemos relacionado, especialmente nuestra cultura es mucho más occidental, con la naturaleza, y especialmente con las aguas, con el océano, y en este caso con los glaciares. Es como el X deportista o X persona eh, conquista este espacio al batir una hazaña, lograr algo nuevo. Y creo que yo aprendí desde muy niña que es absolutamente imposible conquistar estas aguas vivas. O sea, siempre me refiero a ellas de esta forma, porque realmente o sea, tienen vida por sí mismas, desde las corrientes, las temperaturas, en el caso de los glaciares, los desprendimientos, el sedimento, la vida que albergan, por ejemplo, en San Rafael, esta colonia de focas leopardo, que están ahí, los peces que entran. Entonces, desde esa relación, creo que el poder comunicarlos desde esa forma donde la humildad y ese, no sé, esa conexión con la naturaleza es lo que realmente busco transmitir, especialmente cuando tenemos las actividades con los niños o incluso con las personas más adultas. Es entender que todo lo que está ahí no está solo para nuestra satisfacción, sino que realmente es algo que tenemos que proteger y que, como bien decían ustedes, en algún minuto ya no va a estar. O sea, y esa responsabilidad no es que le competa a una persona en 100 años más, sino que realmente desde la persona que somos hoy, todos tenemos un campo de acción, o sea, desde cuestionarnos hasta lo que consumimos, hasta cómo nos referimos a estos gigantes de hielo, o especialmente nosotros que habitamos nuestro territorio acá en Chile,
el cómo lo transmitimos y nos damos el trabajo de que la gente realmente lo sienta como algo propio, no solo como el privilegio de algunos pocos que alguien más tiene que cuidar. Creo que desde ahí es el trabajo fundamental y desde esa sensibilidad con la naturaleza que creo que tristemente hemos ido perdiendo para priorizar esto que es mucho más utilitario o enfocado como en la conquista. Y desde ahí creo que he aprendido a utilizar a veces las pantallas que puedo tener a través de una carrera o una competencia afuera para poder enfocarme en lo que realmente siempre me llamó la atención, que era Chile, nuestras aguas, cómo y qué es lo que podemos hacer a través de nuestra pasión, que pueden ser muy diversas y muy distintas, entender que también pueden estar al servicio de una causa mayor. Muchas gracias, Bárbara. Y también complementar a lo que dices que, tal como hablábamos antes, que los glaciares es difícil acceder a ellos muchas veces, pocas personas han tenido la oportunidad de visitar o estar cerca de un glaciar. Y los deportistas en todas sus disciplinas, ya sea en tu caso como nadadora o montañistas, etcétera, actúan también como embajadores un poco de ese territorio, son ellos los que muchas veces están en terreno, al igual que los científicos, ¿cierto? Y son los que nos envían reportes, los que pueden constatar en terreno los cambios de los glaciares. Entonces, también es muy importante que no solo se releve la importancia como del triunfo deportivo, sino que también ese contacto con la naturaleza. Y también sensibilizar desde ahí, así que también los deportistas tienen ahí una gran plataforma de difusión muy importante. Le doy el pase a Leo para continuar con la última pregunta para ir cerrando. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, queridos panelistas, por sus intervenciones hasta ahora. Muy inspirador escucharlos. Se nota la pasión, la convicción por la que también destinan su tiempo, su vida, su conocimiento también a darle valor a nuestros glaciares. A modo de reflexión final, ya para ir iniciando esta etapa final del conversatorio, quisiera hacer una pregunta transversal también. Y voy a invitar cambiando el orden de las intervenciones, a Bárbara a que nos responda primero esta pregunta. Bárbara, ¿qué acciones concretas deberíamos impulsar como sociedad para avanzar en la protección de nuestros glaciares? Pucha, entendiendo que siempre hay múltiples aristas, creo que me enfocaría de verdad desde el cómo comunicamos y en qué áreas, ya sea desde la educación, más allá de que, como bien decía, tal vez no estamos preparados como para el cómo comunicamos ni desde dónde, pero creo que la parte educativa es fundamental y cómo accedemos de pronto a aquellas personas que sí nos pueden ayudar desde su rol, desde la toma de decisiones. ¿Cómo los llevamos a esta área? Desde que sean capaces de vivir la experiencia y conectar y conocer más profundamente lo que significa. ¿Se cortó, parece? Estando acá en Chile. Ah, ¿se cortó? Perdón, ahí sí. No sé, está como mi internet está medio extraño, como que funcionó muy bien y de repente desapareció. ¿Ahí me Ahí escuchan o no? sí, estamos, dale Ay, más. perdón. Bueno, no, yo creo que es desde lo educacional, o sea, cómo accedemos visualmente o esta experiencia y cómo acercamos los discursos también a la gente, como desde lo educativo, a los niños, a los adolescentes, pero también a las personas, o sea, adultas, cómo batallamos contra esta imagen de lo emocionante que es ver el desprendimiento de un glaciar como con una información que realmente releve el cuán, no sé, más allá de lo impresionante que sea, como cuán peligroso y cómo este crecimiento, o sea, como estos desprendimientos tan acelerados nos impactan y nos van a seguir impactando. Creo que desde la información es lo que yo primero intentaría como abordar, de verdad, como desde nuestras áreas de nuestras distintas pasiones, como en general me pasa mucho que este discurso siempre se le relega solo a la ciencia o a la gente que investiga, y no cómo cuestionamos, no sé, desde las artes, desde el deporte, desde el contacto con la naturaleza, desde la crianza, desde este rol de sentirnos tan chilenos y tan parte de nuestro territorio se va perdiendo constantemente. Entonces, si pudiéramos abordarlo desde ahí, incluso desde redes sociales, creo que realmente podemos ir causando como un impacto.
para luego tomar esas decisiones también realmente importantes y poder influir en aquellas personas que tomen la decisión. Sí, de acuerdo con eso, Bárbara. Creemos también que la información y la educación también son elementos importantes para unificar criterios, para consensuar en visiones concretas de que vayan en respuesta a objetivos comunes. Somos una sociedad, dependemos entre todos, entre las personas, pero también con el entorno que habitamos. Y ahí la educación es fundamental para poder avanzar en consensos. Cristian, te repito la misma pregunta. ¿Qué acciones concretas deberíamos impulsar como sociedad para avanzar en la protección de nuestros glaciares? Gracias, Leo. Bueno, me sumo a lo que dijo Bárbara, que había estado ya en la conversación. La educación creo que es clave. Em, Hay cosas muy concretas con relación a cómo se educa hoy en día a los niños, niños y jóvenes. Por ejemplo, todos los niños, niños y jóvenes aprenden hoy en día sobre los estados de la materia usando el hielo. ¿Y qué es lo que aprenden? Que el hielo es sólido. En un mundo sólido nada perdura, nada crece, ¿no? Es absolutamente aséptico, como esa imagen de refrigerador que yo les decía. Qué alejado, qué imagen más alejada de lo que es un glaciar, ¿no? Un glaciar que además, a pesar de ser un sólido, se deforma como un río, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nuestros niños, niños y jóvenes no aprenden eso a nivel escolar, y es un error, ¿no? Los glaciares son entidades, esta es una palabra, una ciencia reológica, ¿no? Son entidades que se comportan de manera extraña en nuestros imaginarios tradicionales de las categorías de la materia, ¿no? Como que las podemos clasificar y así la aprendemos, ¿no? Nosotros aprendemos con los ciclos del agua, lo sólido, lo líquido, lo gaseoso, ¿no? Los glaciares parecieran desafiar eso. La educación, estoy súper de acuerdo, hay que pensarla. No necesitamos llevar a todos los niños a los glaciares, pero necesitamos repensar la educación, hacerla más dinámica, más tangible, ¿no? Involucrada con las propiedades y las transformaciones de las cosas. Otra cosa que necesitamos, yo estaba mirando, leo algunos de los comentarios y preguntas en el chat. Alguien mencionaba la minería, ¿no? No podemos hacer vista gorda de eso, ¿no? El impacto de la industria minera en glaciares en Chile ha sido muy significativo, tanto en empresas nacionales como extranjeras, ¿no? Y para eso necesitamos una ley de glaciares. Hay una ley de glaciares que ha tenido varias versiones, ¿no? Que ha estado en debate. Chile ha sido pionero en ese debate y a la fecha no tenemos una ley de glaciares. Y algo que me interesa a mí en lo personal, con relación a cómo van mudando históricamente los imaginarios sobre los glaciares, es que en el corazón de esa ley de glaciares, desde el primer inicio, está una mirada ecosistémica de los glaciares, muy en línea con lo que yo señalaba antes. En este momento, todo lo que existe en la legislación es un imaginario de los glaciares como agua sólida, nada más, ¿no? Agua en estado sólido, que es una visión física, puramente física o química, físico-química de los glaciares. Cuando introducimos una mirada ecosistémica y tal vez biológica, nuestra obligación como sociedad es cuidarlos, ¿no? Desde un ángulo, podríamos decir, orgánico, ¿no? Un ángulo ecológico. Eso yo creo que sería revolucionario, está en el espíritu de la ley, debiese esa ley aprobarse. Eh, y bueno, la combinación de estos dos elementos pasa, yo creo, por cuán activos podamos ser como sociedad. Yo creo fuertemente en que todos, como tú dices o se mencionaba en el conversatorio, podemos hacer nuestro aporte, creo que lo mencionó Constanza también, y tenemos un rol en eso, tenemos que movilizarnos, estar atentos, ¿no? A hacer los esfuerzos para que quienes saben de estos temas y se preocupan hagan consciente al resto y no bajar los brazos, ¿no? Esa yo creo que es la combinación, ¿no? Nuestra capacidad de activarnos, de educar a las nuevas generaciones y de exigir que estén los recursos legales, ¿no? Los instrumentos legales necesarios para poder cuidar a los glaciares. Muchas gracias, Cristian. Tenemos por parte de Bárbara una visión de información, educación.
que se complementa también con lo que tú mencionabas, Cristian, de una mirada ecosistémica respecto al entorno que habitamos y en función de eso tomar decisiones en políticas públicas para ir avanzando de manera sustentable. Hilaria, para complementar e ir cerrando esta pregunta, te lo pregunto a ti también desde tu área de acción. ¿Qué acciones concretas debiéramos impulsar como sociedad para avanzar en la protección de los glaciares? Ujú. Sí, gracias de nuevo por la pregunta. Claro, obviamente comparto todas las visiones de Cristian y de Bárbara. El tema también del valor ecosistémico creo que es muy importante y hay que, sí, otra vez quizá subrayarlo de nuevo. ¿Y qué quiere decir realmente eso? Quiere decir que el valor ecosistémico de los glaciares tiene que ver con su valor en aporte en nutrientes a los ríos, no solo de agua, sino agua potable, en nutrientes, sustentamiento de las comunidades, de los ecosistemas, de los peces, de los humedales. De los ríos, obviamente, de los fiordos, estamos hablando de la Patagonia chilena. Em, Obviamente tiene una implicancia con un rol socioecológico que no tenemos que olvidar. Volviendo un poco a la pregunta, claramente hay varias aristas que se pueden abordar acá en temas de qué acciones concretas. Desde mi punto de vista más práctico, siendo científica, diría que uno de los puntos principales es para poder contextualizar mejor lo que estamos viendo y tener una percepción mejor de lo que va a pasar en el futuro es monitoreo. Entonces, invertir en redes de observaciones, compartir datos, tener datos abiertos, impulsar en general investigación científica que sea aplicada a ese sistema. Entonces, tanto en cuanto de modelación, como en términos de estudio de riesgo, por ejemplo. Entonces, otra vez, repito, lo que está asociado, por ejemplo, a la presencia de nuevos lagos glaciares y su vaciamiento, temas de remociones en masa, ¿cierto? Y simplemente proyecciones futuras y entonces como caracterizaciones de lo que estamos viendo en el presente, lo que pasó en el pasado y poder proyectar a futuro, digamos, de manera más precisa lo que va a pasar. Tenemos, de hecho, a ese respecto, quería destacar que la mayoría de los estudios que tenemos son a nivel global y sí, obviamente tenemos estudios también a nivel más local, tanto como glaciares cíngulo como a nivel regional, pero todavía se necesita más y más para tener una idea clara de lo que está pasando y de lo que pasará en el futuro. Entonces, impulsar investigación en eso, tener posibilidad de beca, de financiamiento también, no solo intergubernamental, sino también del gobierno, del Estado mismo, de las regiones que puedan permitir ese tipo de estudios. Obviamente, gestión del agua a largo plazo, ¿cierto? Entonces, empezar a pensar en la eficiencia hídrica, tanto en la agricultura como en el ganado, como en la industria. Pensar en el turismo, hacer una gestión de riesgo, entonces, por ejemplo, estudiar mapas de alerta temprana, pensar en planes de emergencia, sobre todo para las comunidades que están asociadas, repito, a, por ejemplo, a los vaciamientos de lagos glaciares. Estoy muy de acuerdo, fortalecer la protección legal de los glaciares. Eso es un punto clave. Seguramente la legislación siempre es un punto que permite preservar ciertos ecosistemas, ciertos puntos clave de nuestras comunidades. Entonces definen derechos y deberes de las comunidades mismas que viven al lado de esos ecosistemas. Entonces, totalmente hay que impulsar ese tipo de protección legislativa. Y también muy de acuerdo con el tema de educación. De hecho, quiero felicitar a los colegas científicos, no científicos que hacen divulgación, difusión, que no educan solamente a nivel universitario las nuevas generaciones de manera quizás más específica, más académica, sino que se toman el tiempo para ir a las comunidades locales, a las escuelas de varios niveles de educación para poder impulsar ese tipo de educación. Históricamente acá en Chile, las personas que se acercaban al mundo de la glaciología desde un punto científico eran montañistas. Y eso se ha visto también en los Alpes en los años 40, 50, 30, incluso, como que en los Alpes eso pasó antes y luego pasó
un poquito después, algunas décadas después acá en Chile, bueno, también ahí en los años 50 con Liputri, pero digamos que la motivación de fondo de los primeros glaciólogos siempre ha sido la montaña, ¿no? Entonces la pasión por el montañismo, pero eso no debería ser lo único, la única manera para acercarse a eso. Y se puede estudiar ese tipo de ese ecosistema desde un punto científico o, claro, más ecológico, más social, desde varios puntos de vista sin ser montañista. Entonces, la posibilidad de poder acercar las comunidades, como digo, a varios niveles, a varias edades, a ese tipo de problema y de ambiente que tenemos al lado es muy importante y poderlo hacer. Entonces, creo que ahí es un punto clave también para poder, o sea, sería bacán, sería muy lindo que todos los niños ya de niños cuando conozcan el ciclo del agua ya puedan hablar de los glaciares y saber tener una idea muy básica de lo que son, para qué sirven, etcétera. Por ejemplo, me comentaban algunos colegas que sobre el tema de los GLOF, de los vaciamientos de los glaciares, las comunidades, incluso los niños en la región de Aysén, de Caleta Tortel, saben lo que son, porque forma parte de su experiencia, porque si no lo vivieron ellos, lo vivieron su papá, lo vivieron sus abuelos. Entonces, ese concepto ya lo tienen, porque, repito, si no lo vivieron, forma parte de su historia, de la historia de la cultura. Entonces, hay que extrapolar eso a las comunidades que no son quizá andinas y que para que sepan también de ese tema de otra forma. Y también, claro, empujar también la cooperación internacional, fomentar el diálogo entre científicos y tomadores de decisiones. Eso se intenta hacer con el IPCC, obviamente. Se intenta hacer también con programas como los de la UNESCO mismo, por ejemplo, con el programa del programa hidrológico intergubernamental, ¿cierto? Em, Ese diálogo entre los académicos y los tomadores de decisiones, y los gobiernos y las Naciones Unidas en general, son esenciales para poder actuar de forma concreta y prevenir la pérdida de la criósfera, básicamente. Em, y claro, y obviamente si queremos tener una mirada un poquito más, o sea, global, fuera, digamos, solamente de lo que debería hacer Chile o Latinoamérica en general, y que obviamente se pueda actuar de forma concreta sobre la pérdida de los glaciares y su protección, obviamente cumpliendo con los compromisos climáticos. Eso siempre es algo que tenemos que tener en mente, o sea, fundamentalmente, el fondo de todo ese problema es que los glaciares están retrocediendo, están perdiendo masa por un alza en las temperaturas que es causada por la huella humana. O sea, es un cambio climático antropogénico, no podemos negarlo, y eso viene de que a nivel mundial hay un aumento de las temperaturas, hubo un aumento de temperatura desde el comienzo de la época industrial. Y eso, para poder actuar ese problema, no es suficiente que algunos países hagan digamos, tengan em, sus acciones climáticas, sino que es algo que se tiene, lamentablemente, hacer a nivel global. Entonces, lo que quiero destacar es que para contestar y resumir un poco esa pregunta, es que hay varios niveles de actuación, ¿no? Hay la actuación local, entonces con la educación, con las comunidades, el nivel, digamos, regional, nacional y el nivel global. Entonces, y todos esos tres niveles deberían jugar en conjunto. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave. Muchas gracias, Hilaria. Ya lo que se había sumado desde la visión de Bárbara y de Cristian, tú mencionas distintos puntos que también son muy relevantes. Primero, el monitoreo, la disponibilidad de Open Data también para poder hacer divulgación, como bien decías, la investigación y el estudio de riesgos también para conectar a las comunidades no con un miedo inminente, sino que con una situación que también se puede visualizar y planificar en el tiempo y también la temática de protección legal que va en la misma línea de lo que proponía Cristian. Les quiero dar gracias a nuestros tres panelistas por esta ronda de preguntas. Estas eran las preguntas que estaban estructuradas para iniciar la conversación. Nos quedan unos minutitos de tiempo y hay algunas preguntas en el chat. Así que vamos a dejar un pequeño espacio de micrófono abierto y voy a tratar de fusionar las preguntas que hay porque entiendo que son todas relativas a la misma temática. Entonces, con atención para poder construir una pregunta,
y la vamos respondiendo en función de cada uno según lo que quieran abordar. Jorge Araoz dice, desde sus respectivos ámbitos, la evidencia científica, el tejido social y el testimonio de terrenos extremos, ¿cuál consideran que es el eslabón perdido para transformar la preocupación de la ciudadanía en una exigencia política activa? Esa es la pregunta. Y a esa pregunta le vamos a abordar también unos ingredientes que están en el chat. Gabriela Pedreros pide opinión respecto a la situación de la que está ocurriendo en Argentina con la ley de glaciares. Se aborda también a través de José Luis Ceballos el tema de la minería y glaciares. Y Gustavo Campos hace pregunta también con el rol de las comunidades locales en las medidas concretas que se proponen. Entonces, vuelvo a la pregunta de José, ¿cuál consideran que es el eslabón perdido para transformar la preocupación de la ciudadanía en una exigencia política activa, considerando minería con glaciares, considerando la situación de nuestro país vecino, Argentina, con la ley de glaciares y las acciones concretas que debiese realizar las comunidades en torno a esta protección? El micrófono está abierto. Mm, Quizá puedo empezar yo a aportar un poco quizá, claro, el tema de la legislación. Em, Obviamente se requiere una ley específica, ¿cierto? Repito, para poder proteger y ciertos derechos y ciertos deberes de los ciudadanos en general y de los ecosistemas de donde vivimos, se requieren legislaciones, eso está claro. Obviamente cada gobierno, cada gabinete puede definir algo según su propia línea, pero la legislación en general te permite sobrepasar ese tipo de cosas, ese tipo de nivel y llegar a un nivel de protección más alto. Eso pasó, por ejemplo, con la ley de cambio climático en UK. Son como, digamos, protecciones que a nivel, bueno, yo no soy económica, ni siquiera, no sé nada, muy poco de derecho, pero en general son medidas de protección que son de otro nivel, ¿cierto? Un nivel un poquito más alto de lo que puede decir cada gobierno que hacer. El tema de la legislación, yo creo, sobre el tema en general acá en Chile, es que necesitamos una ley muy específica que proteja ese ecosistema para que quizá se pueda evitar la remoción en la intervención de los glaciares. Eso para mí es importante. O sea, hubiera un caso histórico en Chile y eso, y también, pero ojo, fomentar el monitoreo y los estudios, porque yo creo que es muy importante tener una visión bien abierta sobre ese tema, ¿ya? Por cualquier caso complejo de debate, ¿no? Eso es un caso igual, digamos, hot topic, ¿no? Pero mantener una mente abierta y decir, ya, entonces, ese es el problema, pero quizá tampoco conocemos bien el problema. Entonces, a veces como generalizamos o tenemos una visión sesgada por un lado o por el otro. Entonces, quizá la base de todo eso, de verdad, para poder saber lo que está pasando de forma concreta y precisa, aumentar el monitoreo, aumentar los estudios científicos que nos permitan de verdad entender lo que está pasando para tener la base sólida y de ahí poder actuar. Yo no digo que eso se tenga que hacer antes de hacer una ley, las cosas pueden ir totalmente en paralelo, pero una base sólida de lo que está ocurriendo, digamos, de tener una visión concreta de los problemas y de la entidad de los problemas es súper importante también porque te permite hacer leverage, o sea, hacer como empujar ciertas ideas, ¿cierto? Entonces, yo creo que la base, de verdad, para mí, desde un punto de vista científico, es poder tener un mejor monitoreo y más estudios que puedan de verdad permitir saber con exactitud el impacto que ciertas empresas, ciertas cosas tienen sobre los ecosistemas. Hay algo, obviamente, pero hay que todavía empujar en eso. Y de ahí, obviamente, poder hacer una protección legal que, claro, estricta de los glaciares sin ninguna duda. Muchas gracias, Hilaria. Cristian, está levantando la manito.
Gracias por las preguntas, quienes dejaron sus comentarios en el chat. Yo me quiero sumar a lo que mencionaba Hilaria y estoy absolutamente de acuerdo. Tiene que haber financiamiento, pero un monitoreo que sea sensible a las realidades específicas de determinadas comunidades, ¿no? También un monitoreo de cómo retroceden los glaciares por fenómenos de carácter más global, como el calentamiento global. Sin financiamiento para eso estamos en una situación muy compleja. Y le agregaría a lo que menciona Hilaria un componente social. Necesitamos que ese monitoreo sea también sensible a las realidades específicas de las comunidades, cómo se ven afectadas en los glaciares. Cuando hablamos de los glaciares, hablamos de geoformas que son significativas para distintas comunidades. Eh, y la glaciología, pienso yo, me imagino en un mundo ideal debiese estar en un diálogo constante con las ciencias sociales y las humanidades. Me imagino una glaciología comunitaria, ¿no? Que responda también o tenga la fuerza para responder a las inquietudes de determinadas comunidades que tal vez se ven afectadas por intervenciones a glaciares o pueden verse a futuro afectadas por intervenciones a glaciares y que tengan la posibilidad, ¿no? De tener información relevante a su disposición que les permita avanzar sus intereses y proteger lo que es vital para ellas, ellos, ¿no? Otro aspecto que me parece muy importante y tomando la dimensión más histórica, yo creo que hay que hacer evidente algunas cosas, ¿no? Estamos en una tensión histórica geopolítica bastante singular, que divide de cierta manera las aguas cuando se trata de glaciares. Y voy a dar solo un ejemplo, y esto son más bien datos, ¿no? Para hacer visible el contraste. En la primera redacción de la propuesta constitucional que falló, habían una defensa explícita a los glaciares, se prohibía toda intervención en glaciares y se mencionaban repetidas veces los glaciares, al menos 5 veces. En la segunda versión, la primera, como lo saben, fue generada por voto popular, toda la conformación de la agrupación que redactó ese texto. La segunda versión fue nominada la mitad por el Parlamento y la segunda mitad fue elegida por voto popular y la gran mayoría de quienes integraron fueron personas de el Partido Republicano, ¿no? Eso fue el que lideró. En esa versión no hubo ni una sola mención a los glaciares y se deja abierto, esto se hizo muy explícito por personas que trabajan en ámbitos legales en el CR2, o se dejó abierta la ventana o la puerta para explotar agua congelada o usufructar, más bien, para ser preciso en el lenguaje, perdón, otorgar derechos de agua sobre agua congelada, ¿no? Eh, es evidente que en estas polarizaciones hay ciertas tendencias políticas hacia las extremas derechas o izquierdas, ¿no? Que tienen visiones muy contrastantes de lo que es un glaciar, ¿no? Con relación a lo que está pasando en Argentina. Para dar otros datos, en Estados Unidos, en el gobierno actual, se cortaron varios presupuestos sobre investigación en cambio climático. Algo muy similar ha estado ocurriendo en Argentina. Había un financiamiento sistemático al YANIGLA, que es el equivalente institucional a la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua es quien lleva nuestro monitoreo del inventario de glaciares. O sea, lo que dice Hilaria sería imposible si es que cortamos ese financiamiento. O sea, este es el desde, ¿no? Estamos recién en el desde, cortamos ese financiamiento, estamos en serios problemas. Eso ya está ocurriendo en Argentina. No solo digámoslo así, una disquisición sobre la ley, estamos hablando de algo más sistemático. Y esos gobiernos, en varias declaraciones, han sido bastante explícitos en concebir que el cambio climático no es un fenómeno de origen antrópico, ¿no? Y que si bien incluso hay algunas declaraciones que dicen que tal vez no existe dicho fenómeno, que no hay cambio climático, que estas son solo variaciones eh, producto de la variabilidad usual del tiempo, ¿no?
o del clima. Entonces, yo creo que hay que tener eso a la vista. Son tensiones políticas bastante evidentes en cómo se va moviendo la aguja política en la región, cómo se está moviendo la aguja política globalmente. Y yo no creo que sea algo para caricaturizar. Yo creo que esos sectores políticos son mucho más flexibles de lo que uno podría imaginar y hay personas de todos los sectores que se dan cuenta de manera muy evidente lo transversalmente significativo y sensible que es la protección de los glaciares para Chile y para el mundo en general. No tiene casi color político, ¿no? Yo diría que si hay algo que mueve hoy en día a la ciudadanía transversalmente es la protección del medio ambiente en todos los sectores políticos, ¿no? Y yo espero que todo gobierno, independiente de su color político, esté a la altura de tener esa altura de mira, ¿no? De que aquí estamos hablando de cosas que realmente movilizan a la ciudadanía y que realmente son significativas para todos, todas independiente del color político. Si me permites, Leo, muy brevemente agregar un elemento más, ¿no? Nuestros tomadores de decisiones tienen una mirada muy a corto plazo, enfocada generalmente en los ciclos políticos, que son ciclos muy breves. Yo creo que algo que necesitamos de manera muy importante es que nuestros tomadores de decisiones tengan una mirada como la que tiene Hilaria u otras personas que trabajan en las geociencias, ¿no? Es una mirada de tiempo profundo, que tiene una sensibilidad a la historia de la Tierra muy larga, ¿no? Y que son capaces de mirar en esa escala las transformaciones del paisaje. Y ojalá, me imagino, que sería vital a futuro que pudiéramos desarrollar una suerte de imaginación de futuro profundo, ¿no? Donde podamos proyectar nuestras decisiones a largo plazo, en varias décadas, pensando no solo en nosotros, sino en la responsabilidad que tenemos por las generaciones que vienen. Lamentablemente en política eso no está a la vista y de todas maneras un buen punto de partida sería tener una ley de glaciares que está orientada en esa línea. Muchas gracias, Cristian, por tus comentarios. Bárbara, ¿quisieras complementar con algún punto de vista de la respuesta? Sí, creo que, o sea, es súper, no sé, enriquecedor como poder escuchar como todas estas visiones que son tan complementarias entre sí, que realmente te dan como un significado respecto a los que nos queda por hacer, pero de repente también me siento así profundamente desesperanzada, porque digo, tal vez en la medida que podamos también aunar como estas opiniones o este quehacer por venir, pero desde el presente, desde el aquí y el hoy, que cada uno de nosotros realmente podemos tener injerencia, cómo nos aunamos o cómo hacemos un frente común también con aquellas instituciones que son además internacionales, cosa de poder ir ganando aquellos espacios con nuestras propias autoridades muchas veces, entendiendo tristemente desde el campo de acción mío, que también es desde el deporte o desde esta figura mucho más social y no necesariamente con una elección personal de lo que significa ser casi un influencer, ver desde cerca cómo nuestra clase política funciona, independiente del sector. Quiero ser súper como enfática en eso, la cantidad de reuniones que he tomado o en las que me he autoinvitado a las distintas comisiones, donde no voy solo a hablar desde el deporte, sino que también estoy muy vinculada a lo que tiene que ver como con el medio ambiente o con nuestro océano o los glaciares, y ver desde cerca como cada vez más esas mismas autoridades funcionan como influencers, pues, o sea, tan pendientes de ese like o de ese voto inmediato, funcionando en cuanto como casi que el engagement y la aprobación que llegan a tener con sus distintas audiencias, en vez de realmente empaparse como de esta problemática o de muchas otras y tomar decisiones e impulsar leyes y proyectos que realmente reflejen como la urgencia desde lo que nuestro país o nuestros glaciares o nuestra naturaleza también necesita. Entonces creo que si somos capaces de poder, junto con organizaciones también internacionales, o poder llegar y poder como paso a paso ir creando esta como conciencia y este sentido de urgencia, que por supuesto se va consumiendo respecto a otras urgencias que son mucho más desde el hoy o desde lo inmediato o desde el siguiente comunicado de prensa, creo que también nos da mucho más esperanza a todos aquellos que realmente queremos marcar una diferencia, o queremos tratar de acercar estos temas a la gente
a las personas que son las que leen y ven los noticiarios y que de repente lo sienten tan ajeno a su día a día que como lo ven imposible, o ven que absolutamente nada de lo que ellos puedan hacer tiene una injerencia directa en estas leyes o en lo que realmente necesitamos, se desconectan de la premura que significa nuestra propia naturaleza o esta protección. Entonces creo que volver a enfocarnos en la educación y en cómo podemos hacer aliados y cómo cada uno de nosotros, incluso las personas que están escuchando este webinar, podemos ocupar ciertos espacios. A mí en general siempre cuando tengo prensa es como por algún lado y me las tengo que arreglar como para estar comunicando lo que realmente me interesa comunicar, que son estas aguas vivas, que es más desde lo social, más allá desde un primer lugar, una medalla de oro, lo que sea. Entonces, desde los distintos espacios, si podemos ir dejando que sea nuestro granito de arroz, creo que va a ser mucho más esperanzador para todas aquellas personas que en verdad queremos seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias, Bárbara. Creo que es un bonito cierre hablar desde la esperanza. Se entiende que estamos en una situación de emergencia, que estamos enfrentando conflictos porque tenemos que llegar a acuerdos desde distintos puntos de vista y puntos de vista que de repente se aleja uno de otro. Entonces, el gran desafío hoy día es conversar en un punto, en un objetivo común. Y ahí todo lo que hemos mencionado, aunque suene repetitivo, es fundamental: la información, la educación, el vinculamiento comunitario, la acción concreta de las personas que habitan en torno a estos territorios, para que así también vayamos visualizando el aporte real que tienen estos ecosistemas en la vida misma como la conocemos hoy. Con esto quisiera ya comenzar a hacer el cierre de nuestra actividad. Hoy nos quedamos con una amplia visión de lo que son los glaciares y cuál es su rol fundamental para sostener la vida tal como la conocemos. Quisiera agradecer a los panelistas que generosamente compartieron su tiempo, conocimiento y experiencia con nosotros. Y con este conversatorio, como lo mencionaba Constanza al principio, comenzamos a cerrar el calendario de actividades conmemorativas que ocurrieron en todo Chile en el marco de la primera celebración del Día Nacional de los Glaciares. Y esto también es un hito que como sociedad hayamos logrado oficializar un día en el año para priorizar, conversar en torno a los glaciares, gatilla acciones como la que hoy día estamos teniendo, que es hablar, poner nuestro punto de vista y buscar consenso en la materia. El impacto de esta efeméride y su amplificación por todo el territorio nacional fue gracias también a organizaciones y personas que trabajan con mucha convicción por poner en valor y proteger estas milenarias masas de hielo. Agradecemos también a todos los que se sumaron a esta efeméride y además también agradecemos a UNESCO que permitió abrir este espacio de conversación, y también a todos ustedes los que se han mantenido durante toda esta jornada, a nuestra audiencia que también participó activamente de esta actividad. Para cerrar, quisiera dar el pase a Constanza también para que nos comente cómo va a seguir el calendario de actividades conmemorativas en torno al Día de los Glaciares, y también hacer alguna invitación quizás para el próximo año para volver a reencontrarnos en esta efeméride. Connie, te dejo el micrófono. Sí, me sumo a los agradecimientos tanto a los panelistas como también a los asistentes, a UNESCO también por el espacio, y quisiera invitarlos a que sigan las redes de nuestras organizaciones. En Instagram pueden encontrar la información Glaciares Chilenos, Fundación Plantae y también Día de los Glaciares. Ahí van a encontrar las actividades que ya se han realizado y muchas otras que siguen en curso, algunas en el sur de Chile, algunas exposiciones de arte y fotografía siguen abiertas hasta abril y fines de mayo, así que los invitamos a estar atentos a la información, también a estar comprometidos con la información y la divulgación del tema de los glaciares. Estamos en un escenario nacional donde la colaboración y la información es fundamental para el objetivo que veo que tenemos en común, y es que sensibilicemos, concienticemos a la sociedad sobre el tema de los glaciares y que eso permita generar políticas públicas de protección. La responsabilidad, creo, es de cada uno de nosotros, así que la invitación es a mantenerse trabajando en conjunto. Y nosotros ya cerrando este primer Día Nacional de los Glaciares, nos pondremos desde ya a trabajar para el próximo año. Todos invitados a quienes quieran colaborar y ser parte de esta conmemoración que nos va a reunir año a año. Sin más, le dejo
un cordial saludo a cada uno y esto va a quedar grabado, así que les estaremos avisando para que lo puedan volver a ver y difundir. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos.